¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa del Círculo Militar, Círculo Abierto, donde la tradición se encuentra con vos. Y como todos los lunes, estamos aquí, quien les habla, Liliana Marí, junto a José Castiglioni, abriendo este programa en Radio Cultura. Y en esta oportunidad vamos a también contar con Florencia Castiglioni, que va a ser las veces de traductora. En realidad ella es traductora y nos va a ayudar porque tenemos hoy invitados muy particulares, 2 soldados británicos que nos van a contar su experiencia en Malvinas. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lili, efectivamente hemos estado expectantes a este programa desde hace casi un mes que lo anunciamos. Nuestros invitados de esta noche han llegado desde Inglaterra. Fueron 4 de ellos los que vinieron a Argentina, y 2 de los cuales esta noche nos acompañan para contarnos sus vivencias, sus experiencias en el más cruento de los combates de la Guerra de Malvinas, que fue el de Monte Longdon, que mayor cantidad de muertos arrojó entre ingleses y argentinos. Y nos acompañan esta noche Vincent Bramley, que escribió 2 libros, y John Cook, que también como apuntador de ametralladoras participó junto a Vince de ese combate de Monte Longdon. También vinieron de Londres 2 compañeros, Michael y Mark, que hoy no pueden acompañarnos. Mark ha viajado a Entre Ríos. Él encontró un casco luego de la batalla con el nombre de un suboficial y deseaba entregárselo a la familia. El dueño del casco ya falleció en Entre Ríos. Y Michael, bueno, tiene una historia muy particular, porque durante el combate de Monte Longdon, un proyectil argentino lo privó del habla porque ingresó por su garganta. Y entonces no podría participar de un programa radial, y ellos 2 desde el hotel y los 2 invitados de esta noche presentes aquí nos van a contar, Vince y John, la dureza que ha sido para ellos enfrentar a los soldados argentinos en Monte Longdon. Y tenemos el lujo de tener para el tercer bloque al jefe argentino que los enfrentó, al coronel Carlos Carrizo Salvadores, que se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Recordemos que el jefe Jiménez se encontraba en la altura vecina de Wireless Ridge combatiendo a cargo de la compañía A. Entonces vamos a vivir esta noche en el relato de todos ellos la crudeza del combate de Monte Longdon. Y no solo la crudeza, sino también algo que ya venimos viendo y escuchando desde el programa anterior, esta necesidad de devolver cosas de nuestros soldados. En el programa anterior escuchamos al coronel Jáuregui Berry, quien recibió su sable luego de 37 años, y en esta oportunidad, bueno, como vos dijiste, Mark Thomas devolvió hace unos años el casco de un soldado en Entre Ríos. Desgraciadamente sobrevivió a la guerra, pero años después se suicidó, y hoy es el caso de Bramley, que devuelve un puñal, el puñal del subteniente Baldini al Regimiento 7 de Infantería. Así es. Pero bueno, nuestras palabras sobran cuando comienzan los relatos de nuestros invitados. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Vincent Bramley es autor de Excursión al Infierno y Los 2 lados del infierno, 2 libros que cuentan el combate de Monte Longdon desde adentro, realmente de una forma muy dura, quizás incómoda al mismo tiempo, pero era la realidad. Vincent, bienvenido. Vincent Bramley is the author of
Two Sides of Inferno and Trip to Hell, which tell the story of the battle from within in a very hard and sometimes uncomfortable manner. Yes. I felt many books written are written by high-ranking officers, and you never get the real feel of a battle or in war. When I wrote the book, I wanted that the people to see the reality of what really goes on rather than statistics and data, which is normally what's done. And that's why I tried to write from my heart rather than statistics, shall we say. A mí me pareció que los libros escritos por oficiales de alto rango no mostraban realmente la realidad de la batalla. Entonces lo que yo quería hacer era mostrarle a las personas la realidad y no estadísticas y datos como se suele hacer. Por eso yo escribí desde el corazón. José, ¿lo presentás? Vincent Brangley nos acompaña hoy. Nació en 1957, vivió en Aldershot, Inglaterra, con una niñez que él describe en la pobreza, hijo de un camionero y una ama de casa. Su niñez, según él nos dice, era indisciplinada y de peleas, y abandonó la escuela a los 15 años con bajas calificaciones. Fracasó en su intento de ser electricista y finalmente lo contrataron para cuidar ancianos en un geriátrico. Aprendió algo de música, de piano. Su costumbre de pelearse con gente le creó problemas con la policía antes de sus 20 años de edad. Se alistó en el ejército y atravesó el duro curso de los paracaidistas. Prestó servicios en Alemania, Omán, Canadá y en la guerra contra el terrorismo. Actualmente está jubilado, lleva casado 46 años y tiene 2 hijas y 4 nietos. Finalmente agrega: estoy satisfecho con mi vida. Importante, buena historia de vida. ¿Qué recuerda de la noche del 11 de junio de 1982 allá en Monte London? ¿Qué sensaciones físicas y emocionales tiene? What do you remember from the night of June 11th, 1982 in Mount London? What physical and emotional sensations do you carry with you? Just before the battle started, we were lined up. One of the striking things I remember was the stars in the sky because it was so clear. There was anticipation about what was about to happen at midnight, but I wasn't worried. I wasn't really concerned or nervous anything. When the first shots lit up and the mountain started to fight, I was a little way back with the machine gun, and that is when I realised that I was in a situation that I was not going to be able to get out of. It may sound weird, I actually didn't feel we were at war. But when them first shots opened up and it happened, everything kicks in with our training as a professional army, and my only worry then was probably about letting my friends down around me rather than anything else, because we were a tight unit, and that's how I felt at that particular time when the first shot started. The rest of the night I didn't feel scared. We did my job. I did everything that was possible. I did what I was ordered to do, and I took my own initiative in certain parts. And I will say, although you've asked me the night of the battle, I will say the only time that I was really, really worried or scared was the artillery from the Argentinians coming from Stanley, hitting us for 3 days. And that was the only time that I was really, really scared. Other than that, my training just promoted me to do my job.
Antes de comenzar con la batalla estábamos todos alineados y recuerdo muy vívidamente las estrellas, porque no había nubes y se sentía la anticipación, pero no estaba preocupado y no estaba nervioso hasta el momento en el que se empezaron a escuchar los primeros disparos y se empezaron a ver las luces, y yo estaba bastante atrás con mi ametralladora, y en ese momento fue cuando me di cuenta recién que estaba en una guerra. Y puede sonar un poco extraño, pero hasta que escuchás esos primeros disparos no te das cuenta del lugar en donde estás. Y yo no estaba preocupado, no tenía miedo, salvo por el hecho de no poder hacer bien mi trabajo y defraudar a mis amigos. El resto de la noche no sentí miedo, hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo. El único momento en el que sentí miedo fue durante los 3 días que nos golpeó la artillería argentina. En 1991 escribió su primer libro, Excursión al infierno. Hizo una descripción desde un soldado raso. ¿Qué lo llevó a hacerlo eso? ¿Una necesidad personal? ¿Una necesidad de responder a sus camaradas? Cuéntenos, ¿qué sintió? In 1991, you published your first book, Trip to Hell, in which you presented the perspective of the corporal. What drove you to break the silence and write about what you experienced? Was it a personal need or a duty toward your comrades? There's 2 sides to this question. The first one, the book was never meant to be published. I wrote it as a memoir for my father. It was then picked up by publishers and published. That makes the authenticity of the book, that it was for my dad and my father rather, that the reality of it. My father, his regret was he never asked his dad during the Second World War his history of warfare. So he wanted to know what it was like. And I think in a way that the book came together by writing it for my dad is I wanted him to know the heartfelt side of it. It achieved its aim by being published because it was so hard-hitting, because normally a general or a colonel will write a memoirs and the statistics of 5 were killed, 3 were wounded, but they will never go into the real side of the battle. Because the book was designed for my father, it showed you the front line effects of what the war was like. So in a way, everybody who got to read it saw the real facts of it. So it came about in a different way. Bueno, esta pregunta tiene 2 partes. Por un lado, en realidad el libro no lo escribí para publicarlo. En realidad lo escribí para mi padre. Eso marca la autenticidad de este libro. Mi padre se arrepiente de no haber preguntado a su padre acerca de la experiencia en la guerra. Entonces yo quería que él sepa lo que yo sentí. Normalmente un general, un oficial escribiría un libro así con estadísticas y datos, pero no hablaría de la realidad de lo que es estar en una batalla. Al escribir sus libros hay aspectos de su propia conducta durante la batalla que usted relata. ¿Fueron difíciles poner en palabras? ¿Fueron atenuados? While writing your books, which aspects of your own conduct during the battle were the most difficult to put into words or portray without softening them? Probably dealing with the wounded. And I still have effects with that now, is that, you know, you see both sides being severely wounded and hurt badly, and while you're being shelled,
it was hard to be able to deal with the casualties from both sides while under fire like that. And I think really that is, and even to this day, affects me more than anything else, the helplessness of trying to help people that were dying in front of you. Ahora Florencia nos va a contar cuáles fueron las palabras de Vincent. Era muy difícil lidiar con los heridos, o esto todavía me afecta hoy. Se ven los dos lados de las personas heridas, y era muy difícil afrontar tantas personas fallecidas de ambos lados, y hoy en día me afecta, y es esa no poder haber ayudado a las personas que lo necesitaban. Es realmente duro todo lo vivido en ese momento. Excursión al infierno fue bestseller número 1 en Reino Unido, y esperaba realmente esa recepción en el momento que lo escribió, porque usted nos contó que fue escrito para su padre en realidad. ¿Cómo cree que sus libros influyeron en el debate sobre el trato a veteranos tanto en Gran Bretaña como en Argentina? Trip to Hell became the #1 bestseller in the UK, and as you told us, this was written for your father. Did you expect that kind of response when you wrote it? And how do you think your books have influenced the debate over the treatment of war veterans both in the UK and in Argentina? Firstly, I didn't expect the book to do so well. That surprised me. But many people have said to me that because it was one of the first books written by a junior rank soldier, that it brought reality to the average person on the street. So you didn't have to be a military reader. Anybody could pick up that book and understand what I was writing. The influence of it and the treatment of that book brought about the second book, Two Sides of Hell. And I want to say it publicly. I've never acknowledged her for 30 odd years, and it's for Patricia Serrano, who worked for Channel 11 here on my first book interview here, and she helped me put me in contact with the Argentinian vets. Without her, the second book would never ever have come about. And if she is listening, I'd like to thank her for that, there. But she was influential in the second book. And what I wanted to do with that second book was bring a life to the veterans. Now, we had many people talk to me in my second book, but what was unique about it was that it didn't matter what side you were on, they both were treated horrendously after the war with post-traumatic stress and the governments. I don't, it's only in recent times in British military history, because we've had something like 6 or 7 wars since the Malvinas Falklands War, that the treatment within the British has got better. I've recently learned, today actually, that the Argentinian veterans are now treated a lot better, and I do believe the second book achieved that aim on their behalf. Muy valioso de escucharlo. En primer lugar, no esperaba que al libro le vaya tan bien. Las personas decían que por haber sido escrito por un soldado con un rango junior, que cualquiera podía entenderlo, no necesariamente tenía que ser parte de los militares.
Y este libro trajo al segundo libro, y quería mencionar a Patricia Sereno, que es del Canal 11, que fue entrevistada, con la quien hablé acá, y quería agradecerle a ella porque ella me ayudó a ponerme en contacto con los soldados argentinos, y por eso quería agradecerle en este momento. Y lo que quería lograr con el segundo libro era hablar sobre los veteranos, y lo que tiene de único ese libro es que no importaba de cuál lado estuvieras, ambos lados fueron tratados de forma muy horrible por trauma y por los gobiernos. Y bueno, este trato ha mejorado actualmente, y hace poco me enteré que también pasó lo mismo con los veteranos argentinos, y pienso que el segundo libro logró eso para ellos. Cuando usted regresa a Buenos Aires con ese segundo libro en 1993 y se enfrenta, entrevista a soldados del Regimiento 7, los ve nuevamente, ¿cuál fue el momento más emotivo, más sorprendente de ese encuentro? For your second book, you traveled to Buenos Aires with two other veterans to interview. First visit. On your first visit, to interview soldiers from the 7th Regiment living in Buenos Aires. What was the most emotional or surprising moment from those meetings with your former adversaries? The first visit was with two other veterans. We came here on a goodwill gesture at a meeting, and I think, as I said just earlier about Patricia Serrano from Channel 11 was the interview at the time, and with her interpretation was absolutely instrumental about the second book. That meeting 3 or 4 of the Argentinian veterans for the first time, and I believe it had been the first time this had happened, is that I could see them as not an enemy, but as potential friends, potential get together. And, 2 of those I've been friends with now for the last 30 years. So the first meeting was that. The second meeting, if I'm allowed to produce onto it, I came over with Diego Karalovov, with a list of veterans we could speak, and I went to every single one of their homes. They were absolute perfect ambassadors to their country, to their cause, and everything else. They were very grateful for what I was doing, because at that time they were suppressed. And if anything, the second book achieved a lot for the Argentinian veterans as well as the British, because when you read the last part of that book, it doesn't matter if they were an Argentinian vet or a British vet, their past from the war up to 1994 when the book was published, they were all the same. All the same. Emotions, trauma, feeling and everything. The only difference that you could find was the language that we speak. Okay. Muy bien. En mi primera visita, Patricia, a quien mencioné, fue la entrevistadora, y fue muy importante en ese momento, porque creo que fue la primera vez que esto ocurrió. Y en ese momento yo no los vi como enemigos, sino como potenciales amigos, y de hecho sigo siendo amigos de ellos. En mi segunda visita, que estuve con Diego Kovatlov, que fui a la casa de cada uno de esos soldados, y ellos fueron perfectos anfitriones, estaban muy agradecidos, y creo que el segundo
libro logró lo que ya había mencionado antes, tanto para los soldados argentinos como para los británicos. Lo que tiene de único es que cuando uno lee el libro, no importa el lado en el que uno esté, porque las emociones, el trauma son todos los mismos. La única diferencia es el idioma. Bien, los invito a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Gracias. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Y continuamos en Círculo Abierto con Vincent Bramley. Ayer entregó un puñal perteneciente al subteniente Baldini en el Regimiento 7. Años atrás había llevado su propio uniforme de combate. ¿Qué significa para usted desprenderse de estos objetos? ¿Es el cierre de algo? ¿Es terminar con las heridas de Monte London? Yesterday, you handed over a dagger that belonged to Second Lieutenant Baldini. A few years before, you went to the 7th Regiment and you donated your uniform. What does parting with the dagger and the uniform mean to you? Does it represent closure, or do you feel that the wound of Mount London never fully heals? The knife belonging to Second Lieutenant Baldini was found by myself on the battlefield. For many years, I didn't realise the significance of Lieutenant Baldini until the second book had been translated and his name appeared. I had given the uniform, etc., on my first visit. So for many years, this knife that's been in my possession, I knew it had to return to the regiment as an honoured relic for that regiment. It was very important to me personally to do it. I must say, while I'm here now, this would never, ever, ever have happened if it hadn't been for Gussin Vasquez, who is tremendous in his job on Facebook with military veterans from both sides who put together. And with his help and his untiring work between us, we managed to organise to retrieve and bring it back to here and present it yesterday. And that was a massive weight off my shoulders for 44 years, and knowing now that it's back home where it should belong to the Argentinian people. El puñal lo encontré yo mismo y por muchos años no me di cuenta del significado que tenía hasta que su nombre apareció en el segundo libro al salir la traducción. Y decidí regresarlo a donde pertenecía, que era el regimiento, como una reliquia, y quería hacerlo de manera personal, y quien me ayudó fue Agustín Vázquez con su trabajo y me ayudó enormemente a traerlo de vuelta aquí. Y esto para mí significó sacarme un peso muy grande de mi espalda. Y estoy muy contento de haber podido traerlo. Hay que decir que para la gente que nos escucha, la semana pasada, cuando llegaron a Argentina estos 4 soldados ingleses que combatieron contra los argentinos en Monte Longdon, se dirigieron al Regimiento 7, que combatió contra ellos en ese combate, para donar el puñal del subteniente Baldini que Vince encontró en el campo de combate luego de ese enfrentamiento, y fue una ceremonia muy sentida. El regimiento tiene en su ingreso una campana para que la hagan sonar los veteranos que ingresan al regimiento. Así es que el jefe o quien condujo las acciones argentinas en Monte Longdon, que era el segundo jefe del Regimiento 7, hizo sonar la campana, lo cual es un momento muy emotivo porque está ingresando un viejo veterano al que fue su regimiento, y el regimiento formado les ofreció sus honores y allí se entregó ese puñal que ahora forma parte
del histórico museo del regimiento. ¿Lo querés traducir, Florencia? No, pasamos a la siguiente. Bueno, gracias Vincent por contarnos sus experiencias, por visitarnos y por estar al lado. Somos todos hermanos, somos hombres y mujeres que luchamos por defender lo nuestro, pero ante todo somos seres humanos. Gracias. Thank you very much, Vincent, for telling us about your experience, for visiting us, for being here. We are all brothers and sisters, but especially, more importantly, we're all human beings. El segundo invitado estuvo en Monte London también. Su nombre es John Cook. Combatió en el Para 3 y José nos va a contar un poquito de su vida. Gracias, John, por acompañarnos hoy. John nació en 1956, tiene 70 años de edad, nació en Luton, Bedfordshire, Inglaterra, y dejó su casa a los 15 años de edad para unirse a la Compañía Juvenil de Paracaidistas. En 1973 ingresó en el tercer batallón de paracaidistas, donde sirvió durante 22 años en el regimiento de paracaidistas hasta fines de 1993. Actualmente está jubilado. Welcome, John. Thank you. John, usted estuvo esa noche del 11 de junio del 82 en Monte London. ¿Qué es lo primero que recuerda cuando alguien pronuncia ese nombre en la actualidad? John, you were at Mount London on the night of June 11th, 1982. What is the first thing that comes to your mind today when someone mentions that name? The thing that's mentioned is that it was a hard night. It was a hard part of our lives, which at the end of the day, I survived, or we survived as a team. The anticipation of waiting for the start line to happen, it was surreal because we were just waiting, and then when it did lighten up, we just went into everything we've been trained into our soldier mode and continued and did our duty. Fue una noche muy dura y una parte de nuestras vidas muy dura, y sobrevivimos como un equipo, y esa anticipación, esa espera era irreal. Y bueno, cuando se empezó a iluminar el cielo, ahí es cuando nos convertimos realmente en soldados y comenzamos. Monte London fue uno de los pocos combates modernos de lucha cuerpo a cuerpo y con uso de bayoneta. ¿Cómo procesa usted ese tipo de combate en esta época de tanta tecnología? Mount London was one of the few modern battles that involved hand-to-hand bayonet fighting. How does a man process something like that today in these times of so much technology? Good question. The only thing is, I can't really answer that because I was a machine gunner and I wasn't on the front line. We were backing up people that were going in. So we did not personally go in hand to hand. But the guys that did, to me, were very brave. But we were supporting them coming in, obviously with machine gun fire, so that we were a support weapon. So really the question is, I think they're very brave. I didn't personally do that, but I really feel for them to do that. Nowadays,
the only people that you could ask how it feels now modern day would be somebody from the Ukraine. Sí, efectivamente esa guerra tal vez cierra un periodo histórico y abre otro a fines del siglo pasado, en el que surge una nueva tecnología y todas estas cuestiones que vinieron ahora posteriores a ese tipo de guerra. Bueno, eso es una buena pregunta, pero yo no puedo responderla porque yo no estaba en la primera línea. Yo era apuntador de ametralladora, así que yo no luché cuerpo a cuerpo, pero los soldados que sí lo hicieron tenían mucho coraje y mucha valentía. Nosotros los apoyábamos desde atrás con las ametralladoras, pero sí, lo que pienso es que fueron muy valientes en hacerlo. Hoy en día quizás se podría preguntar eso a un soldado ucraniano. El general Thompson, el jefe de los paracaidistas, en un momento piensa terminar con el combate por la bravura. ¿Qué era lo que se comentaba entre la tropa? General Thompson said he came close to pulling the paratroopers out because he could not believe the number of casualties they were taking. What were the comments among you at that time? Being a paratrooper, we are professional. Colonel Thompson, I'm afraid, General Thompson, was a Marine at the end of the day, which is, they have a different ethos that we have, and if it's expected that you're going to take casualties if you're going into battle. I would say that the amount that we took, if you think about the terrain that we were fighting in and also the terrain that the Argentinian soldiers were defending, it was like a man-made fortress between the rocks and things like that. It wasn't a flat open thing. You couldn't see what was going on until you were right on top, and it was slightly chaotic. So I mean, really, if he'd have pulled us off, we'd have been really not very pleased, not best pleased. Okay. Bueno, el general Thompson era un marine. Él se espera que en una batalla haya bajas y el terreno era una fortaleza, era era caótico, no era todo llano, no se podía ver con claridad hasta llegar al terreno porque realmente era caótico. Usted me comentó antes de comenzar el programa que era su primera vez en Argentina. ¿Qué fue venir a estas tierras contra las que en algún momento combatió? ¿Cómo fue recibido por los otros veteranos, por los veteranos argentinos? You are here in Argentina, the country with you once fought against. So what is it like to be here, and how were you received by Argentinians? First of all, it's my first visit to Argentina, and I'm very sort of pleased to be here, and I'm very honoured to be here. The thing about meeting people from Argentina, they're very friendly, they're forthcoming, and a lot of them speak English, which is very good, because I don't speak Spanish. Again, to help us, we have Augustin Vasquez with us, we use as a translator. Last year, we had two veterans, and Augustin came over to the UK, and this is a return visit, and we feel very honoured to be here. One of the main things was obviously to return the knife
from Lieutenant Baldini. And the other thing, a good thing when I was here is because Vince, we've known, Vince and me have known each other for nearly 50 years as soldiers and friends, and we have each other's back, and it's called a brotherhood. And basically I would say that, I'm going to say it, that he's my brother from another mother. Es en realidad mi primera visita y estoy muy agradecido y me siento honrado de estar acá. Las personas acá son muy simpáticas y muchas de ellas hablan inglés, lo cual es bueno porque yo no hablo español. Agustín Vázquez estuvo ayudándonos con la traducción y esta es una visita en la cual una de las principales cosas que teníamos que hacer era regresar el cuchillo de Baldini, y Vince y yo quiero decir que nosotros nos conocemos hace muchos años y somos muy amigos. De hecho, quiero decir que él es mi hermano de otra madre. Bueno, muy interesantes las palabras de Jean. El tiempo nos va quedando corto, así que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en un Lili, instante. quería agregar que termina el bloque de los soldados ingleses que quisimos invitar porque queríamos escuchar de ellos este relato vibrante, relatado desde los borceguíes de quienes se enfrentaron a los soldados argentinos y conocieron la bravura de ese combate enfrentando a argentinos. Así es que en el próximo bloque vamos a tener el honor de tener con nosotros a quien condujo a las fuerzas argentinas en Monte Longdon, que fue el segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 y que esa noche fatídica enfrentó a los soldados que tuvimos con nosotros recién. Bien, hacemos la pausa y seguimos. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Y llegamos al tercer bloque de nuestro programa Círculo Abierto. Y ahora a quien vamos a entrevistar es al coronel Carlos Carrizo Salvadores, quien fue segundo jefe del Batallón de Infantería Mecanizada 7, Regimiento de Infantería Mecanizada 7, y condujo la batalla en Monte Longdon, desde el lado argentino. Quien era jefe se encontraba con otra compañía, con la compañía A, en otro lugar de las islas, así que a usted le tocó conducir esa batalla. Hasta el momento escuchamos a dos veteranos británicos contando la historia desde su lado. Ahora, la historia argentina, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa batalla muy dura? Bueno, en principio, antes de llegar a la batalla del Monte Longdon, quisiera hacer una pequeña aclaración. ¿Cómo no? La visita de los dos amigos acá, junto con otros dos que no vinieron, responde, entre otras cosas, a una coordinación que tuvimos con otro veterano de guerra inglés que se llama Mark Ellis Thomas, que fue el que me recibió a mí cuando yo fui hace 2 años a Londres, invitados por ellos también, y que tuvimos unas reuniones muy interesantes, incluso con el coronel en ese momento y hoy actual teniente general Hugh Pike, que fue el jefe del Para 3, el jefe de ellos, y hablamos de Monte Longdon y hablamos un montón de cosas ahí en Inglaterra. Bueno, en esa visita mía surgió una coordinación que después se concretó e incluso en el acto más importante de esa visita que habían coordinado, que es la de que Mark entregue el cuchillo cuchillo particular que decía Juan Domingo Baldini, y por eso él supo que era ¿de quién Baldini, era? ¿A quién pertenecía? Y por eso lo trajo acá. Pero quería aclarar eso también, ¿no? Que es una coordinación que habíamos tenido previamente, y por eso yo después pedí la colaboración de varios camaradas que me ayudaron para poder hacer más efectiva
la recepción de ellos acá. Vinieron 11 en total para que charlar un poco sobre esto. Bueno, sí, permiso. Sí. El coronel fue invitado el año pasado a Londres, sí, por su contraparte, y fue recibido muy bien. Le ofrecieron que pronuncie una conferencia en presencia de 300 personas. Entonces, el coronel está retribuyéndoles en esta oportunidad esa visita y está coordinando todas estas entregas del uniforme, del sable del subteniente Baldini, etcétera, en el Regimiento 7. De modo que ha sido una experiencia importante en la cual yo sé que el coronel Carrizo Salvadores tiene una anécdota muy significativa en Londres, de algo que le dijo quien conducía el regimiento Parak 3 al cual él enfrentaba en esa oportunidad. Sí. Para cerrar esto que decía al principio, en otro momento, cuando usted disponga, voy a venir a hablar del Monte London y del combate de Monte London en el momento que fue, porque es muy largo y 10 minutos no alcanzan. Bien, lo vamos a dejar entonces para otro día. En el momento lo dejamos para otro día, porque realmente es muy importante si es que realmente quieren saber la historia de lo que ahí pasó, que es historia argentina viva y que muchos ni siquiera saben que existe. Bueno, lo que me decía acá el camarada, sí, cuando yo fui a visitar a mis amigos allá en Londres, especialmente tuve la fina atención de que Mark Thomas nos alojó en su casa. Bueno, nos preparó una serie de visitas, entre ellas ir a al Real Colegio de Defensa, donde nos recibió el teniente general Hugh Pike, acompañado por un coronel que era el segundo jefe del batallón 3, que era Patton, el coronel Patton, como el general Patton. El americano. Bueno, el americano. Y estuvimos hablando más de una hora, casi hora y media, contándonos, él de su lado y yo del mío, cómo habían sido nuestros combates, porque había algunas cosas que él no tenía claro en total y yo tampoco. Así que yo aprendí muchas cosas de esa visita. Después él nos invitó a almorzar en la Escuela Real de Defensa, y cuando termina la comida, bueno, dice, bueno, yo lo invité a comer lasañas con vino argentino. Y justamente en el comedor de la escuela comimos unas lasañas con vino argentino. Y después, cuando ya nos salíamos del comedor, Pike me toma del brazo y me dice, vea, coronel, yo le quiero confiar algo que es muy íntimo y que no se lo he dicho a nadie. Cuando yo estaba ascendiendo en las laderas del London, no pude cantar victoria. Y no pude cantar victoria porque estaba rodeado de mis muertos, o sea, los camaradas de él. No podía hacer eso. Entonces, ¿y por qué eran esos muertos? Porque su gente combatió muy bien, como leones. Así que esa es una cosa que a mí me quedó muy grabada, de lo que el jefe de ellos me comentó a mí, y realmente es muy importante. Que en otra oportunidad lo dibujaremos un poco mejor. No, bueno, pero esta anécdota realmente pinta de cuerpo entero lo que los soldados argentinos han sido en ese combate, y es la historia contemporánea, como usted definió, que nuestros jóvenes tienen que conocer, porque son los héroes contemporáneos de la patria. Cuando cuando Vincent habla del maltrato, a veces el mal reconocimiento a los veteranos, cuando acá se los catalogó de chicos de la guerra, en su momento como una frase política para
lograr sus efectos en ese momento político, esos chicos de la guerra combatieron como señores de la guerra. Ellos tuvieron soldados más chicos que los nuestros. Exactamente. Sí. Porque Mark Thomas tenía 17 años. Sí. 17 years. Yeah. Sí. Mark. 17. Y Sí. tenía 3 compañeros De también 17 años. que murieron en London. Sí. Que murieron en London. Permítame, coronel, yo creo que hay que resignificar esto de los chicos de la guerra. Sí, eran chicos porque tenían edad joven, eran jóvenes, eran muy jóvenes, pero no eran dejaban chicos. de ser hombres. Eran leones. ¿Sí? No eran dejaban de chicos, ser no eran hombres. niños llorosos ni nada por el estilo. Combatieron como señores. Por lo menos mis soldados de Monte London fueron señores soldados, Así es. no fueron niños de la guerra. Y también destacar esto que recién contaban tanto John como Vincent, la bravura de nuestros soldados, como también lo han hecho de los pilotos. Sí. Quiere Pero- decir que el soldado argentino, en términos generales, más allá de una buena preparación, cuenta con el coraje necesario para defender a la patria ante toda circunstancia. No hay nada que lo achique, aún no contando con las necesidades básicas, porque hubo quienes pasaron frío, hubo quienes Totalmente. no tuvieron el armamento necesario o la ropa, pero nada de eso lo frenó. Ellos tenían que salir a luchar por su patria, por lo que consideran suyo, y lo hicieron, tanto Y de sabe, un lado como del otro. Por eso digo, y además otra cosa, ya nos está quedando poco tiempo, pero yo quiero resaltar eso. 44 años después, acá estamos. Él que me atacó a mí y yo que lo combatí a él. Y hoy Pero se están hoy- dando la mano, y esa es una imagen que hay que mostrar. Eso es muy importante, porque él sabe también como yo, que si a mí me convoca de vuelta porque la patria me necesita, porque yo juré mi bandera, defenderla hasta perder la vida, ahí estaré. Y él seguramente va a estar también defendiendo a su rey. Así que desde ese punto de vista, no tenemos dudas, somos soldados. Exacto. Además, con el otro título que nos agranda, veteranos de guerra. Yo diría héroes contemporáneos. Bueno, gracias. El coronel Carlos Eduardo Carrizo Salvadores pertenece a la promoción 92 del Colegio Militar, egresó el 10 de diciembre de 1962 como subteniente, nació en Tucumán el 8 de agosto de 1942 y en las Islas Malvinas se desempeñó como segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde. Es paracaidista, aviador de ejército y fue jefe de la guarnición militar Jujuy y del Regimiento de Infantería de Montaña 20. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación y les repito, cuando ustedes quieran hablar sobre Malvinas y sobre... Yo le llamo combate del Monte London porque es muy ampuloso llamarle batalla. Claro, en realidad Es eso combate. hablábamos con Pero, el coronel, es un combate de la gran batalla. De la gran Malvinas. batalla que fue la defensa de Puerto Argentino. Así es, ¿No? así es. Así que bueno. Bueno, mi agradecimiento, mi honor a ustedes, y realmente hay que destacar esta hermandad que se da entre británicos y argentinos, que es lo que tiene que prevalecer. Por supuesto. Los países es otra cosa, los hombres es esto. Gracias. Could we just say Gracias a something? usted. Yeah, you may. Colonel Carlos, muchas gracias. Muchas No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, primero. ¿Cómo era la...? Yo creo que sí, se merece un aplauso. Bueno, y a nuestros oyentes les vamos a deber la agenda cultural, pero bueno, ameritaba dejarla tan solo para la página. Quienes quieran saber qué acontecimientos hay de la página cultural de esta semana, lo único que tienen que hacer es entrar en la página del Círculo Militar, que como es José, círculomilitar.org. Sí. Y ahí van a encontrar los cursos y las actividades. Correcto, Lili, gracias. No, al contrario. Los esperamos como siempre todos los lunes a las 17 aquí por Radio Cultura. Gracias. Muchas gracias.